Qué bueno, qué maravilloso es que haya pasado un día más en la historia, hermano, y tengamos presente que entre más días pasan, nos acercamos al final de todas las cosas. Entre más días pasan, ya queda menos tiempo, pero en el tiempo que resta, el tiempo que falta, les animo, hermanos, a mejorar, como decía Jeremías, nuestros caminos y nuestras obras. Amén. A mejorar, como he estado insistiendo, en nuestra relación con Dios. Señor. A buscar personalmente, que es así, tiene que ser, personalmente. Hermano, estar lleno del Espíritu. Señor. Veíamos que el Espíritu Santo es dado a los que se lo piden. Amén. Hermanos, ha llegado el tiempo, de veras, ha llegado el tiempo. Porque no hay otra garantía. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Hacia donde vamos no hay otra garantía para ser librados. El Señor Jesucristo recomendó que estuviéramos velando y orando. Sí, Señor. Pero este velar, este orar, debe ser encaminado, hermanos, no solamente a estar pidiendo ser librado de cosas. Que esté encaminado, hermanos, a que el Señor derrame de su espíritu, como lo ha dicho. Y que seamos hombres y mujeres que tengamos nuestras vasijas llenas. Sí, Señor. Hermanos, esto de la vasija tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con entendimiento, es decir, la vasija aquí llena de conocimiento de Dios. Aquí es donde se usa el yelmo de la fe, el yelmo de la salvación. Alabado. Roguemos al Señor que abra nuestro entendimiento, hermanos, para que sepamos con exactitud de qué se trata todo esto. Pero que también, como dice la palabra, que nuestro espíritu es la lámpara de Dios. La lámpara que debe estar encendida es nuestro espíritu. Y es encendida con el fuego del Espíritu de Dios. Estoy diciendo todo esto porque quiero animarles, de veras, hermanos, a que cada uno haga el esfuerzo de humillarse y de invocar el nombre del Señor. Y una solicitud muy determinante que debemos hacer es: Señor, lléname de tu Espíritu. Sí. Enciende, Señor, mi lámpara. Enciende mi lámpara y dame aceite para mi vasija. Dame aceite para mi vasija. Conocimiento y entendimiento del significado de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Señor. No hay otra garantía para escapar a lo que viene. Espero ser claro, conciso. Espero que me estén entendiendo. Vamos a llegar a un punto que no vamos a poder depender de la unción de otros, del conocimiento de otros, que es bueno. Amén. Vamos a tener que depender de nuestro propio entendimiento de las cosas del Señor. Y lo que nos haga falta entender, el Espíritu Santo nos lo va a aclarar, como veíamos en lo que estábamos considerando acerca del Espíritu Santo. Bien, esta noche, amados, nuevamente les digo, Dios los bendiga. Amén. Vamos a iniciar, hermano, un estudio acerca de la epístola a los Filipenses. Porque al examinar las escrituras, inclusive al leer los comentarios, dicen los comentaristas que la carta a los Filipenses fue una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo. Y de veras yo me puse a investigar en el libro Los Hechos, donde comenzó básicamente su ministerio el apóstol Pablo. Aunque se mencionan algunas otras ciudades antes, pero también me di cuenta que no habían cartas para iglesias de otros lugares. Siento yo que a los primeros que les escribe precisamente a los habitantes de este lugar, que tenía por nombre Filipos.
Esa región tenía por nombre Filipos. Pero esta región fue nombrada con ese nombre en honor al rey Filipo, rey de Macedonia. Este rey de Macedonia, Filipo, venía de la isla de Chipre y llegó a reinar en toda Grecia. En toda Grecia, después que conquistó y venció a Darío, rey de los persas. Este sostuvo numerosas batallas. Se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límites. Pero esto lo recibió también como herencia Alejandro, llamado Alejandro Grande, su hijo. Y sabemos del imperio griego, como allí tomó auge el imperio griego. Y esta región donde Pablo llegó a predicar lleva en honor a Filipos el nombre. Ese nombre Filipos significa encariñado o amante de los caballos. Entonces, esto es muy importante. Nosotros debemos realmente darle gracias a Dios, porque a pesar, hermanos, de que la historia ha sido dura, difícil, con tanta injusticia, con tanto abuso, no ha estado fuera del control de Dios las cosas. Amén. Y nosotros podemos darnos cuenta en la historia que han existido tantos imperios, unos malos, otros medio buenos y otros quizás nada que ver, ¿verdad? Pero la cosa es que con todo, muchos imperios han existido, ya no están, algunos todavía hay sus nombres, pero ya no son imperios, han dejado de ser. Porque el único reino y el único imperio que permanecerá por la eternidad es el reino de Jesucristo, Señor. que está ahorita estableciéndose y ya está reinando, hermanos. Ya está reinando. Nosotros somos parte de ese reino. Por lo tanto, hermanos, soportemos, esperemos que dentro de poco tiempo ese reino será totalmente establecido y los reinos de la tierra serán, hermanos, barridos, serán olvidados. Por lo tanto, dispongámonos esta noche, hermanos, a estudiar esta carta teniendo muy en cuenta lo siguiente. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los Corintios en su segunda carta y en el capítulo 10, vamos por favor ahí. Quiero tomar como base esto porque el escribirle esta carta a los filipenses como los demás no es algo antojadizo, es algo que tiene una base fundamental. Esta base está en estas palabras, en el versículo 28. Después de hablar de todos los sufrimientos, padecimientos que Pablo tuvo que enfrentar, dice él allí, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, esta preocupación no era solo por los filipenses, sino por todas las iglesias. Pero ¿en qué consistía esta preocupación? Es muy importante que nos demos cuenta, hermanos, después de que no solo los filipenses, sino los gentiles en términos generales, habían recibido el mensaje de la predicación de la salvación en Jesucristo, del perdón de pecados, la gente que estaba llegando para seguir o vivir una nueva forma de vida. Recordemos que estaban viniendo de corrientes paganas, de corrientes religiosas, estaban viniendo de sistemas corrompidos, de sistemas de pensamientos y de ideas que en lugar de darle al pueblo verdaderamente libertad, sanidad, mantenían al pueblo oprimido en una confusión llena de prejuicios, llena, hermano, de filosofías
llena, hermano, de corrientes en los cuales la gente, aunque sentía que las cosas no andaban bien, pero no hallaban cómo encontrar una respuesta a sus inquietudes más profundas espirituales. Cuando el apóstol Pablo predica estas cosas, hermanos, la gente comenzó a hallar respuestas. Ustedes saben cómo llegando Pablo a Macedonia, o a Filipos particularmente, su primer encuentro fue con una pitonisa, con un espíritu de adivinación, al cual después de que por muchos días daba gritos detrás de Pablo y Silas, Pablo se vio en la necesidad de expulsarlo. Y a raíz de eso, fueron metidos a la cárcel. Y ustedes recuerdan esa historia preciosa de cómo Pablo y Silas a la medianoche cantaban himnos a Dios. Y fueron liberados a través de una manifestación poderosa de un terremoto que destruyó prácticamente la cárcel, pero trajo salvación, aparte de los que antes del carcelero de Filipos habían creído en el Señor, hermanos. Pero allí comenzó a formarse esta congregación llamada los filipenses. Señor. Y comentaba con mi esposa y le decía yo, ¿qué sentía el apóstol Pablo cuando después de haber fundado una iglesia, él se iba, ¿verdad? Y dejaba encargados en esos lugares, pero por allá él se acordaba de las experiencias, de las aventuras, hermano, de las aflicciones que había tenido en cada lugar. Señor. Yo, hermano, pienso que Pablo recordaba no propiamente los sufrimientos de esa noche en Filipos, sino que recordaba la manifestación de la gloria y el poder de Dios a favor de él y a favor de Silas. Y no solo a favor de ellos, sino a favor del carcelero y su familia. Amén. Y quién sabe después qué avivamiento hubo en ese lugar. Entonces, en base a esto, lo que preocupaba mucho a Pablo, y vamos a ver por lo menos tres cosas. Le preocupaban los judaizantes, le preocupaban los falsos hermanos. Como estamos aquí en esta escritura, estamos en Corintios, podemos ver ahí por lo menos dos. Los falsos hermanos, en 2 Corintios 11:26, podemos ir allí. Dice él, señalando, es una lista de cosas. Él dice en el versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ay, hermano, cuando al leer esto y pensar en lo que podía estar sucediendo en las iglesias recién nacidas, recién fundadas, no faltaba alguien, como en el caso de aquel mago en Samaria, queriendo aprovecharse de la situación, fingiendo. Algunos fingiendo, porque dice aquí falsos hermanos. Sí, se manifestaban como hermanos, pero eran falsos. Estaban buscando otros intereses, otros motivos, otras razones para mezclarse o estar en medio de los verdaderos hermanos. Esa era una cosa que preocupaba mucho al apóstol Pablo. Y vamos a ver en el estudio de las escrituras, principalmente de las cartas del apóstol Pablo, vamos a ver cómo esto es bien recurrente, los falsos hermanos. Inclusive Pablo mismo en lo personal tuvo que enfrentar a muchos falsos hermanos. ¿Qué es lo que está pasando también hoy en día en las iglesias? Hay muchos falsos hermanos. Aquellos que fingen que son hermanos. Hay bastante gente en este sentido. Y debemos cuidarnos ciertamente, hermano, a fin de no ser enfermados por esos falsos hermanos. Que Dios nos dé la gracia. Ahí también en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, hablando de los falsos apóstoles y los falsos hermanos. Dice allí en 2 Corintios, estamos leyendo, 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, las preocupaciones del apóstol Pablo por las iglesias
no solo por la iglesia de los filipenses, hermanos, era tan grande. Y una cosa preocupante para el apóstol Pablo es que él estaba próximo a dejar esta tierra. Estaba próximo a ser llamado por el Señor. Y él tenía esta grande preocupación. Por eso él mantenía cierta comunicación, cierta relación con todos aquellos líderes que el apóstol Pablo había dejado en muchos lugares. A Timoteo, a Tito, a Filemón, a Lucas, a Marcos, etcétera, ¿verdad? A Bernabé, ¿por qué no decirlo? Eran gentes que estaban al frente de las obras que Pablo había fundado. Y él estaba preocupado por lo que vendría, no solamente en su ausencia, sino más tarde en la ausencia de todos estos hombres piadosos, hombres colaboradores del apóstol Pablo. Otra cosa que le preocupaba a Pablo eran los judaizantes, según Gálatas 2:14, donde el apóstol Pablo enfrenta al apóstol Pedro y lo tilda o lo llama, lo pone como hipócrita, porque quería de alguna manera hacer prevalecer lo que Pablo, hermanos, decía que no era necesario, como era la circuncisión. Esto de judaizar no era solamente el asunto de la circuncisión, había muchas más cosas que ya no tenían por qué tener un cumplimiento, como era, hermanos, el sistema de sacrificios por el perdón de pecados. En ese sentido, la ley de los sacrificios ya no tenía ninguna vigencia, según pues el apóstol Pablo explica en sus cartas. Pero muchos querían que los gentiles convertidos a Jesucristo guardaran toda la ley. Y cuando dicen ellos la ley de Moisés o toda la ley, no se refiere únicamente a la ley, dijéramos, de justicia, sino a la ley ritual o la ley de los sacrificios por el pecado. O sea, más bien el judaizar era obligar a los gentiles a seguir observando y guardando esas cosas que ya no tenían ningún efecto, como en la ley de los sacrificios por el pecado. Esto lo podemos ver en Filipenses 3:2. Vamos ahí, por favor. En Filipenses 3:2. Él habla sobre esto. Y, hermanos, debemos entenderlo. Dice ahí, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos mutiladores del cuerpo eran los de la circuncisión. Dice él, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando Pablo dice esto, no teniendo confianza en la carne, lo que está diciendo es que no debían los gentiles ser inducidos a creer que por el hecho de que se circuncidaran iban a ser más efectiva la salvación de Cristo. No era necesario, ya era suficiente la salvación en Cristo. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo aborda esto diciéndoles que la verdadera circuncisión es la de aquellos que en espíritu, y en este caso en espíritu y en verdad, como Jesucristo dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque el apóstol Pablo pues era bautizado. Dice, si alguno piensa que, circuncidado, perdón, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía él. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, en este caso, la ley de los sacrificios, la ley ritual. Hermano, es a eso lo que el apóstol Pablo se refiere. Aquí él no se está refiriendo al hecho de no matarás, no fornicarás, no hurtarás. Él no se está refiriendo a eso, está refiriéndose a la ley de los sacrificios por el pecado. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, hermanos, explico esto y entendamos. Miren, ciertamente hoy no nos andan a nosotros hablando sobre esas cosas. Que nos pregunte alguien, así que usted es creyente, ¿no? Sí, sí soy creyente por la gracia de Dios.
Ah, pero mire, pero usted no es circuncidado. Ahí nos pueden poner en un pensamiento. Yo conozco, hermano, creyentes evangélicos que se han metido en ciertos movimientos judaizantes y, hermano, y han terminado aceptando ser circuncidados, haciéndoles creer que la circuncisión va a ser más gloriosa o más efectiva la salvación por la fe en Cristo. Eso es mentira, hermanos. Eso es una vil mentira. Pablo en otro lado a los Gálatas les explica, ¿verdad? Que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y cuando dice a guardar toda la ley, se refiere al hecho de que va a seguir practicando, hermano, los sacrificios por el pecado. Es decir, el sacrificio de Cristo ya no tiene para ellos mayor relevancia, mayor efectividad, no tiene sentido. No podemos traer los sacrificios por el pecado según el ritual dado a Moisés, hermano, y hacer que la salvación en Cristo sea más efectiva. Imposible. Hoy día hay otras corrientes, no necesariamente con esto de la circuncisión o los sacrificios por el pecado. No, hay corrientes que ahorita nos están diciendo las buenas obras. Que además de creer en Cristo necesitamos las buenas obras para ser salvos. Es similar a esto. Nadie, como dice el apóstol Pablo, se va a salvar por obras, porque no es por obras. Cuando nosotros pretendemos estar haciendo buenas obras para ganar mérito de salvación, hermano, con Dios, estamos nosotros invalidando el sacrificio de Cristo. Hay que hacer buenas obras, por supuesto. Sí, amén. Hay que obedecer la palabra de Dios y hay que obedecer los mandamientos. La ley de justicia, amar al prójimo, hermano, hacerle bien al prójimo. Miren, vamos por favor a Hebreos para confirmarle por lo menos un detalle. Hay muchísimo aquí, vamos a aprender durante el estudio de estas cartas, hermano, lo que tiene que ver con la conformación del carácter de la naturaleza de los creyentes. Vamos por favor a Hebreos capítulo 13, dice, están conmigo, 13:16. De Hebreos, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, fíjense bien aquí, pudiera haber dicho el escritor aquí, no os olvidéis porque por estas cosas uno se salva. No dice eso. ¿Qué dice? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Buenas obras, como dice por otro lado el apóstol, dice, obras que Dios estableció de antes para que andemos por ellas. Es ese el punto. Ahora, estoy haciendo todo esto para que entendamos cuál era la preocupación del apóstol Pablo realmente. Así es que una cosa interesante aquí, y que yo me he maravillado de que el Señor me haga entender esto. Escuchen bien con atención lo que voy a decir. Ha sido nuestra experiencia en lo personal y también ha sido la experiencia de todos aquellos que de alguna manera, en algún momento, la gracia de Dios se ha derramado para que nosotros encontremos a Jesucristo y seamos salvos. Pero la verdad es que llegamos, oímos el Evangelio, se nos predica de Jesucristo, y nosotros ponemos fe en esa palabra y nos arrepentimos, ¿verdad? Porque hemos andado con nuestra vida desordenada, buscándole respuestas, buscándole soluciones y no hay para dónde. Pero cuando alguien nos presenta el plan de salvación en Cristo Jesús, nosotros nos aferramos a eso con fe y entramos al camino. Entramos, hermanos, a la vida, dijéramos así, cristiana. Y resulta que entramos a una congregación. En muchas congregaciones tienen un plan, un programa, diría yo, donde los recién nacidos o recién convertidos, ¿verdad?, reciben enseñanza teológica, doctrina, etcétera, 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 para que los recién nacidos o recién convertidos se orienten, que sepan qué deben hacer y cómo deben vivir. Mi esposo y yo recordamos que nos decía, mire, usted tiene que orar, usted tiene que leer la Biblia, y tiene que congregarse todos los días, y el día domingo aún más, y mire,
y evangelice y traiga a otros amigos para que conozcan al Señor. Y no se le olvide diezmar y ofrendar, acuérdese. Eso nos decía, y nosotros pues no habíamos hecho cosas de esas antes y estábamos contentos porque ahora teníamos un nuevo estilo de vida. Amén. Una forma diferente de vivir y encontramos paz, encontramos gozo, felicidad, alegría, encontramos compañerismo, amistad y un montón de gente que de repente, hermano, después de tener solo enemigos a todo alrededor por nuestra vida desordenada, de repente hallábamos gente que nos decía, hermano, ¿verdad? Dios te bendiga, y y nos abrazaban, hermano, y nos felicitaban. ¿Qué vida más preciosa? Sí, amén. Pero ojo con esto, hermanos. Ojo con esto, porque es evidente que a pesar de todo eso, mucha gente, hermano, ha crecido en la iglesia y pareciera ser que como que no es de la iglesia, como que no es creyente. ¿Qué está pasando? La preocupación del apóstol Pablo, siento yo y pienso, era la preocupación de Moisés, después de recibir la ley. Por eso él pasaba todo el día sentado, atendiendo al pueblo, hermanos, y enseñándoles la ley. Llegaban con sus problemas, mira, hermano Moisés, me pasa esto y esto y esto, ¿y qué dice la ley? Pues la ley dice que tú debes hacer esto, y que aquel con que tenés problemas debe hacer esto otro, llamarlo y vamos a arreglar este asunto aquí ya. Y así aprendía. Pero imagínense, tanto es así que Jetro lo ve y le dice, Moisés, estás haciendo mal, no es así la cosa. Y él le dice que organice al pueblo, que organice, que busque líderes que tengan ciertas características confiables para que ellos también ayuden a enseñar, en este caso, la ley en aquel entonces. Amén. Ahora aquí están todos estos creyentes, los filipenses, los de Galacia, los corintios, hermanos, los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesitaba, hermanos, enseñarles la palabra. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, dice que nosotros debemos renunciar a la vida de impiedad, a las pasiones, etcétera, etcétera, y que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. ¿Por qué? Porque el hombre es como hierba. El hombre es como la flor del campo, que hoy es y ya mañana no está. Sí, por eso necesitamos como creyentes sentarnos, hermanos, poner cuidado, poner atención y que se nos enseñe la verdad, sí, que se nos enseñe la justicia, sí, que se nos dé, hermano, el conocimiento de una doctrina sana. Amén. De un mandamiento puro, justo, bueno, recto. Sí, Señor. Y que nosotros cada día, debido a eso, vayamos experimentando, hermano, una transformación, que se nos vaya formando un carácter verdaderamente cristiano, un carácter verdaderamente como hijos de Dios. Porque si algo va, hermano, a ayudarnos a limpiar la suciedad y la corrupción que tenemos, es la palabra, no otra cosa. La disciplina de la palabra, estar constantemente siendo sometidos al consejo, a la enseñanza de la palabra. Y la palabra sana, la doctrina sana. Por eso se requiere de hombres y mujeres que verdaderamente hagan un voto, un compromiso con Dios, de que van realmente a consagrarse, a dedicarse en cuerpo, alma y espíritu, a servir al Señor y por supuesto a servir al pueblo de Dios. Amén. Hermano, es muy importante que esto suceda. De otra manera, hermanos, vamos a seguir viendo cómo mucha gente entra y sale de la iglesia y no fue transformado por la palabra. Es muy serio lo que estoy diciéndoles. Ahora, aquí tenemos pues al apóstol Pablo entrando en esta carta buscando hacer que los filipenses sean, por decir así, orientados correctamente. Él comienza con un saludo, como cualquier carta formal. Y dice en el versículo 1 y capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Por lo general en las cartas, el apóstol Pablo comenzaba de esa manera y terminaba de esa manera. Ustedes pueden ver el último versículo de esta carta. Versículo 23 del capítulo 4. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hace énfasis en esto de la paz. En el versículo, siempre allá en el capítulo 4 y en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al final del versículo 8, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, dice el verso 9, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No solo le dice gracia y paz, porque me puede decir, bueno, ¿y cómo es esto de la paz, hermano Pablo? Es bien sencillo, diría el apóstol Pablo. Diría, bueno, la paz, ¿cómo la vamos a obtener? Primero, él define y describe la paz diciendo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Señor, amén. Hay cosas que tal vez no vamos a poder alcanzar a entender, pero confiemos en Dios. Amén. Él está por sobre todo. Esa paz que viene de Dios es confianza en Dios. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Miren, esto es muy importante, tanto que a Jesucristo se le llama el príncipe de paz, porque Él es el que trae la verdadera paz. Pero la paz no es ausencia de problemas. Amén. De conflictos. Amén. La paz no es ausencia, hermano, de tribulaciones o cosas por el estilo. La paz es un estado, es una condición interior en nosotros, es confianza en Dios. Es decir, no nos ponemos a discutir, a pelear, a demandar, a reclamar a Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo nos hace ver esto. Dice en el versículo 6 del capítulo 4, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si estamos haciendo eso, no reclamando, no murmurando, no demandando, no exigiendo, dice, y la paz de Dios. Si estamos orando con acción de gracias, con ruego, si estamos dirigiendo nuestras peticiones a Dios, si nuestro corazón está abierto, sin esconderle nada a Dios, sin hipocresía, sin malicia, etcétera, 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 eso Dios lo ve. Dios atiende el ruego, la súplica de un corazón quebrantado, humillado y que está con acción de gracias. Hermano, esto es tremendo porque estamos pidiendo cosas, estamos pidiendo auxilio, estamos pidiendo bendición, estamos pidiendo provisión, pero nos adelantamos diciéndole, aun cuando no hemos recibido nada, nos adelantamos y decimos, y gracias te damos. Y gracias te damos. Eso dice aquí que traerá como resultado, hermano, que la paz de Dios, la quietud de Dios se derrame sobre nosotros, hermano, para que dejemos de estar desesperados, dejemos de estar atribulados, angustiados y temblorosos y miedosos y nerviosos y hasta perdiendo el control. Esto es el punto. El apóstol Pablo comienza esta carta entonces diciendo gracia y paz. Y si hablamos de la gracia, en Romanos capítulo 5, vamos a ir ahí. Somos salvos por gracia, pero hay una cosa que está relacionada con la gracia y que nosotros debemos, hermanos, entender y que debemos realmente experimentar. Capítulo 5 de Romanos. Dice, justificados pues, vean cómo está relacionado aquí la paz y la gracia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya les expliqué brevemente lo que significa en este sentido, en estos pocos versículos, lo que se nos muestra que es la paz. Pero dice él aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
¿Cuál es la gracia a la que tenemos entrada? ¿Cómo comienza el versículo 1 de este capítulo? Justificados. Entonces, ¿a qué gracia tenemos entrada? Haciendo la paz o recibiendo la paz con Dios. Allá en Efesios dice que el Señor Jesucristo hizo que estuviéramos en paz con Dios por su sacrificio. Y al creerlo nosotros somos justificados. Entramos a esa gracia de la justificación, dice aquí, en la cual dice, estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Entonces notemos, ¿por qué Pablo señala esto? Gracia y paz a vosotros de Dios. Hermanos, si tenemos gracia y paz, eso es básico. Lo demás, hermanos, será entendido, será tolerado, será sobrellevado, será soportado. Tendremos gozo, tendremos alegría, contentamiento. Amén. Tendremos, hermanos, la bendición de practicar libremente el amor fraternal no fingido. Seremos capaces, hermanos, de amar sin que nos amen, de perdonar sin que nos perdonen, hermano, de medir nuestro comportamiento, hermano, y no ofender a nadie. No tener venganza para con nadie. Si la gracia y la paz de Dios está en nosotros. Y dice que es una gracia y paz, hermanos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que es una paz garantizada. Señor. Una paz auténtica. Amén. Una paz que viene, hermano, de esa fuente de paz. Tanto el Padre como el Hijo son la fuente de paz que nosotros necesitamos, hermanos, recibir. Amén. Bueno, entonces notemos, volviendo a Filipenses, capítulo 1, ya va quedando poco tiempo. Comienza el apóstol Pablo de esta manera. Dice él, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Señor. Yo me pregunto si al recordarse usted de alguien, le da gracias a Dios por ese alguien. O al recordarse de alguien, usted se siente mal. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo en Filipos? ¿Podía él recordar, hermanos amados, que injustamente fue a parar a la cárcel? ¿Podía recordar Pablo que injustamente le dieron de varas? ¿Los azotaron? ¿Podría recordar eso Pablo? Seguramente. Pero ¿saben qué? Pablo daba gracias a Dios por eso. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo enseña a los tesalonicenses, vamos por favor corriendo ahí rapidito, les enseña él en la primera carta, en el capítulo 5 y verso 17, dice, versículo 18, por favor. Amén. Dad gracias en todo, Amén. porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Señor. Entonces Pablo está diciendo, doy gracias a Dios por ustedes. Porque para mí, miren lo que el apóstol Pablo dice de esa gente. En el capítulo 4, dice en el versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados. ¡Wow! Yo de estar leyendo esto, hermano, y cada vez que lo he leído, yo me pongo a pensar. Me pongo a pensar y digo, cuán deseado debe ser cada hermano para nosotros. Porque es triste, hermanos, encontrar en las iglesias gente, hermano, que muestra ciertas actitudes negativas, hermano, de rechazo, de repudio, hermano, de odio, qué sé yo, de tanta cosa negativa. Hermano, qué bueno sería que en las iglesias nos deseemos los unos a los otros. Dice aquí, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía.
Aleluya. gozo y corona mía. Hermano, Amén. esto les digo yo, esto es pero excelente. Es algo, hermano, que debiéramos nosotros de buscar realmente disfrutar de este gozo, de este placer espiritual. Mire, yo me fijo en las congregaciones, hermano, a la forma de saludarnos y todo eso, qué bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué pasa cuando hay hermanos que tenemos días de no verlos y de repente aparecen? Y nosotros los amamos, los estimamos, los queremos, hermano, nos deshacemos en saludos y en expresiones de alegría, de gozo, reímos, chistamos, bromeamos, etcétera. Hermano, qué precioso esa comunión. Amén. Pero escuchen, no debe ser algo, hermano, aislado, ni tampoco debe ser algo manifestado solo con algunos hermanos. En las iglesias hay hermanos que no son deseados. Es triste, porque hemos permitido que se interpongan cosas que hacen que en lugar de ser deseados, seamos indeseables o indeseados. Aquí, hermano, el apóstol Pablo nos está dando este ejemplo, esta situación que nosotros debemos considerar. Vamos de regreso a Filipenses 1, hermanos, y observemos. Dice él allí que él se acordaba de ellos. Y dice que se acordaba de vez en cuando. Dice que se acordaba siempre. Aleluya. Este siempre no necesariamente debe ser algo constante. Pero la idea aquí, que siempre que me acuerdo, hermanos amados, yo sé que en nuestra mente de repente viene el recuerdo de alguien, ya sea alguien que deseamos y amamos o alguien que no es así. Pero escuchen, aun cuando sea de diferente manera, si el mandamiento es que demos gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros, entonces, aunque nos acordemos de alguien que por alguna razón no nos sentimos bien, le demos gracias a Dios por esa situación. ¿Por qué razón? Porque si damos gracias, vamos a poder ser sanados, liberados. Vamos a dejar de sentir lo negativo que sentimos. Hermanos, nuestros sentidos pueden ser abiertos, nuestro entendimiento puede ser abierto y darnos cuenta que no es razonable, no tiene por qué que estemos viviendo de esa manera. ¿Entiende? Doy gracias a Dios, decía Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones. Rogando ¿cómo? Rogando con gozo. Señor. Rogando con gozo. A ver, hermano, experimentemos nosotros a partir de hoy a rogar con gozo. Mire, esto es bien importante. Amén. Es bien importante. Amén. Hermano, mire, ore por mí. Sí, hermano, voy a orar. Y oramos, ¿verdad? Y de una forma tan, perdonen, con todo respeto, de una forma tan aguada, tan sin poder. De una forma en la que estamos orando ahí y no nos gozamos de orar por alguien. Pablo doblaba sus rodillas y el orar por los filipenses le causaba gozo. Señor. Interceder, suplicar, rogar, perdonar en oración, le producía a Pablo gozo. Nosotros queremos estar llenos de gozo, ¿no es cierto? Pues esta es una forma, esta es una manera. Adorar por otros vamos a llenarnos de gozo, porque tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo para interceder por todos y cada uno de los hermanos que conocemos y de los que no conocemos. Eso debe darnos a nosotros el gozo por el privilegio que tenemos de interceder por otros. Hermano, al hacerlo nos identificamos con Jesucristo, nos identificamos con los hombres de Dios que se gozan cuando interceden por el enemigo, interceden por el vecino, interceden por todos y cada una de las personas que conocen. Yo he oído hermanos que dicen, hermano, yo he estado orando, dice, por fulano, mengano, y tienen una larga lista, hermano.
de nombres Sí, amén. y de peticiones y de solicitudes que le hacen a Dios. Pero una cosa, si oramos con gozo por otros, va a ser mucho más efectivo, tanto para que vengan respuestas como para que nosotros vivamos en aquello que el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es gozo. Y aquí hay una de las formas en las que podemos descubrir cómo podemos estar llenos de gozo, aunque tengamos dificultades. Dice que él oraba con gozo por todos ellos, por la comunión que tenían entre ellos en el Evangelio, desde el primer día hasta ese momento. Nuestra comunión en el Evangelio. Y él dice que esto es algo que debe abundar, dice más adelante. Pero fíjense, hermanos, en este versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. El Evangelio era el que tenía el poder, el Evangelio del perdón de pecados, el Evangelio de la salvación, hacía que eso tuvieran comunión. ¿Por qué? Porque eso los hacía iguales ante Dios. Nadie era más, nadie era menos. Amén. Comunión. Eso es muy importante. La comunión es, hermanos, muchas veces estorbada por las diferencias que nosotros mismos fabricamos entre nosotros. Ahora aquí el Evangelio está haciendo que no haya diferencias. Y dice que Pablo está orando por esa comunión que ellos han manifestado desde el primer día que entraron en esta vida, hermanos, de la vida del Evangelio. Y dice que es una comunión que ha perseverado, que ha perdurado desde el primer día hasta el momento que Pablo les está escribiendo. No ha variado. Y luego, en el versículo 6, es tan interesante, hermanos, porque dice, estando persuadido de esto. ¿Qué es persuadido? Convencido. Señor. Estoy en lo cierto. Amén. Estoy en lo correcto. Amén. Es la verdad. Estoy convencido, dice él, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ojo con esto, la buena obra. Señor. Hermano, ¿a qué le está llamando Pablo aquí la buena obra? ¿Cuál es la buena obra que él está diciendo aquí? ¿Qué buena obra ha sido comenzada? Esto es muy importante y vamos a verlo en el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Porque él hace mucho énfasis en esto de la obra de Dios. La obra de Dios en este punto, hermanos, no es otra cosa que la transformación. No es otra cosa, hermano, que el ejercicio de los ministerios, el ejercicio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una buena obra. ¿Y a dónde nos va a llevar esa buena obra? A la perfección. Y dice que es algo que va a estar realizándose hasta que Jesucristo, y quiero que entiendan, y con esto voy a terminar, entiendan, aquí podemos entender que es el día final, el día de Jesucristo, pero también podemos aplicar este punto. Hermano, la buena obra, el Espíritu Santo, la predicación de la palabra, la enseñanza de la doctrina sana, el ministerio, hermano, de los predicadores, etcétera, 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 tienen ese propósito. Ojo con lo que voy a decir. Y más bien leamos algo, para ir concluyendo, leamos algo. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos por favor ahí. Estamos hablando de perfeccionar, ¿no? Amén. Dice, la buena obra, dice, nos va a perfeccionar la buena obra. Que seamos llevados al punto de la perfección, y dice que esto va a tener su meta, va a tener su final el día de Jesucristo. Pero escuchen, repito, insisto, esto puede significar el día final, el encuentro con Jesucristo, pero también podemos aplicar lo siguiente. Veámoslo aquí en Efesios capítulo 4. Dice él aquí en el versículo 11. 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? Al día de Jesucristo.
Amén. ¿Cuál es el día de Jesucristo aquí? La unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Sí, Señor. Que todos lleguemos, hermanos, a la unidad de un varón perfecto, a la unidad de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Así empezamos nosotros, hermano, empezamos como niños fluctuantes, Sí. llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, los falsos hermanos, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos predicadores. Y aconseja aquí el apóstol Pablo a los de Éfeso, pero que estoy tratando de aplicar a los filipenses, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan, es decir, la comunión del Evangelio, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor hasta perfeccionarse. El día de Jesucristo es el momento aquel en la vida cuando nosotros, debido, hermano, a la sana enseñanza, debido, hermano, al entrenamiento, debido, hermano, a la enseñanza pura, de la doctrina pura, hermano, llegan las circunstancias donde nosotros se nos presenta la oportunidad de actuar conforme a eso, actuar conforme a la verdad, conforme a la justicia. Ahí está usted, estoy yo, y nos encontramos en una posición tal, hermano, en la que vamos a ver cómo estamos siendo perfeccionados, hermano, cuando nos tratemos del uno al otro. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de mostrar nuestras actitudes, nuestro afecto, nuestro amor fraternal no fingido, nuestra generosidad, nuestra humildad, nuestra mansedumbre. Cuando llega la oportunidad de manifestar todas estas virtudes, ese es el día de Jesucristo para nosotros también. Sí. Amén. Amén. Yo espero que estemos dispuestos en esto, hermanos. Él dice ahí estas cosas que debemos nosotros considerar muy seriamente. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en esa experiencia. Quiero, como dije hace un rato, que entendamos esto. Él dice que vuestro amor abunde más y más. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio de todos vosotros, sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Hermano, esto es pero excepcional. Amén. Amén. Dios me es testigo. Yo pregunto, ¿es testigo Dios de cómo amas a fulano? ¿A mengano? ¿Es testigo Dios de cómo te amas inclusive a ti mismo? Dios sabe si amamos como debe ser al hermano, a la hermana, como sabe si lo amamos a él también. Dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, aquí está el día final. Para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo sabía que los filipenses necesitaban esta instrucción. Esto era la preocupación del apóstol Pablo, porque él sabía, hermano, que había necesidad de abordar estos aspectos de la vida cristiana. Aquí está el apóstol Pablo tratando, hermano, de tener la seguridad de que estos filipenses van a recibir esta carta, que la van a leer y la van a poner en práctica, que van a corregir, hermano, lo deficiente en ellos, lo torcido en ellos. Recuerden que estaban llegando a la iglesia un montón de gente que sí estaba arrepintiéndose, convirtiéndose, y como decíamos anoche, hablando de Ezequiel, sí tenían un corazón limpio, sí tenían un espíritu nuevo, pero faltaba que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fuera derramado en ellos. Yo lo que he visto, que hay mucha gente que tiene esas características, pero le falta el encuentro profundo, genuino con el Señor, hermano, y por eso hago énfasis de que debemos, hermano, dedicarnos en estos días a pedir el bautismo del Espíritu Santo y la llenura. Amén.
Amén. para que esto de que tenemos un corazón de carne, un corazón sensible y un espíritu nuevo dentro de nosotros, que el corazón y el espíritu sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Señor, Señor, muchas gracias esta noche. adoramos, Padre. Te adoramos, te Gracias. bendecimos, te damos a ti la gloria, la alabanza. Señor, gracias por esta meditación, por esta reflexión que es tan necesaria, tan importante para nosotros en estos días. Señor, por favor, mira que nosotros ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Señor, que de veras nos dediquemos a la edificación mutua, que nos dediquemos, Señor, a la práctica de la justicia y de la verdad, que es en la fe en Jesucristo. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, Señor, y ahora queremos rendirnos para que tú trates con nuestra naturaleza, con nuestro carácter, que nos laves y nos limpies por tu palabra, que nos laves y nos purifiques, nos limpies, Señor, para llegar a ser la iglesia santa, la iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas que nos avergüencen o nos descalifiquen delante de la gente y delante de ti, Señor. Por favor, haz tu obra en nosotros, te lo rogamos, te lo suplicamos. Y una vez más insistimos, Espíritu Santo, estamos aquí esta noche solicitándote, Señor, que nos llenes, Señor, que habites en nuestros corazones, que tomes, Señor, dominio de nuestra vida y que hagas que el señorío de Cristo se establezca en el trono de nuestros corazones. Padre, muchas gracias esta noche. Bendigo, Señor, a cada hermano. Oro por nuestro gobierno, Señor. Señor, en estos momentos estamos atravesando situaciones difíciles, situaciones graves para nuestro país, Señor. Tú mejor que nadie sabes, Señor, lo que está pasando, pero en esta noche oramos y rogamos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, Señor. Por favor, Señor, haz que venga tu Espíritu Santo y traiga un quebrantamiento sobre nuestros gobernantes. Trae, Señor, y dale sabiduría. Despiértalos, oh Dios, toca sus conciencias. Señor, libéralos de la ceguera que hay en muchos de ellos, Señor, de la dureza del corazón que hay en muchos de ellos. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, oramos también por los enfermos.